Buenas tardes, una semana más. Gracias por su apoyo, gracias por estar ahí. Ya sé que ha pasado una eternidad, tanto que he tenido que acordarme de cómo se ponía todo esto, el foco, la cámara, y vuelve a sonarme como raro estar aquí hablando sola. Para que vean que leo todos los comentarios, aquí tienen, han pedido Atenas y Jerusalén, de León Sestov, que tocará próximamente. Bueno, y hoy tenemos a Santayana. A ver, vamos a hacer dos vídeos con este libro porque el último capítulo merece vídeo aparte. No se lo pueden perder. En serio. No se lo pueden perder. El último capítulo se titula Americanismo, pero podría titularse Progresismo, Modernismo, Era supermoderna actual ahora. Eso de Santayana como metiéndose a profetizar el futuro, que ya lo veremos, y merece vídeo aparte. Además es que es largo y hay mucho que señalar. Bueno, hoy tenemos, pone George Santayana, Ensayos de la historia de la filosofía, editorial Tecnos. Tiene 391 páginas y es del año... A ver... 2020, es muy nuevo. Bueno, son un conjunto de artículos de Santayana, hablando de diferentes filósofos, que están escritos pues desde principios del siglo XX hasta el año 50 y hasta los años 50 del siglo XX. Él se murió en el 52, nació en 1863 y murió en 1952 en Roma. Bueno, a ver, ¿qué decir de Santayana? Pues acuérdense, el amigo de los pragmatistas. Por cierto, no he cerrado las ventanas. Aquí es el último miércoles de octubre, son las 9 de la noche, acabo de llegar del trabajo y he pensado, ¿me arreglo un poco? Y luego he pensado, no, porque si me arreglo y ando así, al final no hago nada. Bueno, entonces son un conjunto de artículos sobre diferentes filósofos que pueden pensar, bueno, habrá gente que si no te gusta la filosofía, ¿hasta qué punto puede gustarte un texto como este? Para que vean de dónde sale la locura que nos está invadiendo ahora, pues para que vean, por cierto, a ver, quienes van a salir peor parados en este libro no se van a creer quiénes son. Yo sí me lo creo porque estoy más o menos de acuerdo. Y ustedes en los comentarios, dos de ustedes me pusieron, pero de buenas maneras, con buen humor, y yo acepté la crítica sin ningún problema. Me dijeron, cuidadito con lo que dices de Kant, y cuidadito con lo que dices de Locke, de John Locke. Y yo lo acepté porque se veía que iba a buenas. Bueno, pues Kant y Locke son dos de los que salen peor parados en este texto. Y uno de los últimos comentarios, que es que termina, me fastidia por eso, diciendo, estos conservadores están en la luna, todo tiene que estar bajo la lógica del mercado. ¿Cómo es posible que las personas liberales sean tan poco liberales? O sea, todo tiene que estar bajo la lógica del mercado. Por ejemplo, no sé, el tráfico de personas. Bueno, pues la crítica al liberalismo no va a venir de mi parte, va a venir por parte del señor Santayana, que sea él quien conteste. Por cierto, eso, que si alguno de ustedes es liberal, por favor, por Dios, es que a nadie se le funda una bombilla, ¿de acuerdo? Que a nadie le dé un ataque, ni tampoco a los amantes de Kant y de Locke. Bueno, para empezar, dice Santayana que Kant es poco importante en la historia de la literatura y directamente, más que para criticarlo un poco, ni le toman consideración. Entonces, los artículos van a ser, a ver, de Platón, de Spinoza, de Locke, de Berkeley, el obispo Berkeley, de Hegel, Marx, se titula el artículo ¿Por qué no soy marxista?, otro de Marx, de Herbert Spencer, se titula Lo incognoscible, sobre el modernismo, esa especie de herejía cristiana, herejía católica que surgió en el siglo XIX, que intentaba mezclar liberalismo con catolicismo, un texto muy interesante de Henry Bergson, de Bertrand Russell, de un tal E.B. Holt, que no sé quién es, sinceramente, y no voy a ponerme ahora a buscar a ver quién es. Y de Dewey, el del conductismo, Dewey. Bueno, pues nos dice Santayana sobre Platón, nos dice... Bueno, primero en la introducción nos dicen Hobbes, Locke, Berkeley y Hume, o sea, los padres del liberalismo, calificados como
psicólogos malévolos por Santayana. Creen que por descubrir el origen de las ideas metafísicas, éstas pierden su crédito. Tienden al escepticismo completo en relación a la existencia del mundo. A ver, ya vimos aquí en el vídeo de Kolakowski, de Si Dios no existe, leímos un fragmento de David Hume y cómo el empirismo extremo llevaba a esas conclusiones tan raras y tan aberrantes de negar el mundo sustancial, el mundo físico. Dice en la introducción que dijo Santayana: las cosas fluyen en su propio medio, no solo en nuestras mentes, o no en nuestras mentes. La filosofía británica en general, buscando ser práctica, buscando creer en los sentidos, en la experiencia, se ve abocada al idealismo, entendido por Santayana como inmersión absoluta en lo inmediato, en rapto contemplativo de los estados de la mente. Al olvidarse de la inteligencia tentativa, de la fe animal instintiva, los filósofos británicos creen conocer que el dato de los sentidos es conocimiento, cuando no lo es. El empirismo se convierte en sensualismo, es decir, en idealismo. Respecto a la filosofía alemana, Santayana habla en general de egotismo, entendido como la exaltación de la autoconciencia. Bueno, haber intentado reducir al mínimo, porque si no esto se va a ser, seguramente el vídeo de hoy sea muy largo. Y por cierto, el otro vídeo de Santayana, con el último artículo, no sé si lo voy a poner en estos 4 vídeos que ya están, este es el último, como vídeo número 5 o en la siguiente tanda. Pues depende de si me da tiempo a grabar o no. Por platonismo se ha entendido de todo y casi siempre con razón: metafísica pitagórica, escepticismo académico, misticismo neoplatónico, teología cristiana, idealismo trascendental y la simple e incoherente práctica de la especulación. Notamos que se dan divergencias notables entre los diálogos de Platón, tanto en estilo como en pensamiento, por no hablar de contradicciones doctrinales absolutas. A ver, lo que decía aquí Santayana es que muchos autores niegan que sean de Platón algunos de sus diálogos por la diferencia de estilo. Y de Santayana, a ver, cualquier artista, cualquier escritor, sabes que, y yo también lo sé, de diferencia de estilo, o sea, un día te pega por un lado, otro día te pega por otro, y es como si fueras casi dos personas distintas. Y no, esa diferencia de estilo no es suficiente para negar que los diálogos de Platón sean de Platón. O sea, te está diciendo el anciano autor de las leyes es el mismo que el del Critias. Pues seguramente sí, sea el mismo que el del Critias. Bueno, de Spinoza, a ver, yo he leído Spinoza le tengo por ahí atrás, no me acuerdo de nada, me acuerdo del famoso more geométrico de Spinoza y de poco más. Así que para los amantes de Spinoza, pues que digan ellos a ver si están de acuerdo con lo que dice Santayana, sí o no. A ver, de Spinoza, ¿qué tengo puesto? El escándalo consistía en que Spinoza negaba las causas finales, esto es, la acción de las intenciones en la naturaleza, el famoso telos aristotélico. Y además negaba la inmortalidad del alma, el libre albedrío y la responsabilidad moral tal como se entienden comúnmente, lo que hizo que estas doctrinas, que podrían haberse considerado como materialismo ingenuo, se convirtieran en blasfemia positiva. Lo que hizo que estas doctrinas se convirtieran en blasfemia positiva fue la identificación de naturaleza y Dios, el famoso panteísmo de Spinoza. Ese mismo panteísmo fue, sin embargo, el que algo más tarde hizo que Spinoza fuera estimado por un grupo de alemanes románticos que eran poéticos, almas emancipadas y grandes amantes de la naturaleza, algo fáusticos, y les parecía que haber percibido la relatividad de lo bueno y lo malo y de todas las convenciones humanas era una bendita liberación. El recluido hijo de la civilización podía, por tanto, recuperar su derecho animal a vivir como sugiriera la naturaleza. A ver, creo que seguimos con Spinoza. Spinoza expone los principios del liberalismo con asombrosa previsión. Las ilusiones liberales, contando con que la citada sea una de ellas, no caracterizan, sin embargo, la teoría política de Spinoza en su conjunto. Ha sido llamada incluso maquiavélica y en nuestros días podría llamarse nietzscheana. Pero su defensa de la máxima de que el poder hace el derecho está libre de cualquier sesgo aristocrático o despótico. Lo que expone es simplemente una verdad de la historia natural. Bueno, en el mundo moderno el poder hace el derecho. En realidad, el que gana las elecciones y se adueña de esas salas a las que llamamos parlamentos, tiene el poder de inventarse la legislación. Recuerden, en realidad la soberanía es eso, la posibilidad de inventarse la legislación, que no existe en los sistemas políticos tradicionales de Europa, en los que está vigente
el derecho consuetudinario, y la autoridad pública no tiene la posibilidad de inventarse el derecho. El papel de la autoridad pública es el papel de juez, no de legislador. Lo que hacen las revoluciones liberales es eliminar todas esas estructuras antiguas y conseguir, y hacer adueñarse de eso, de la soberanía, de la posibilidad de inventarse el derecho. Eso es típico de las estructuras políticas liberales. Recuerden que el concepto de soberanía que nosotros utilizamos como independencia de un Estado independiente de otro, en su origen soberanía no es eso, es la capacidad de inventarse la ley, de inventarse el derecho positivo, y es un concepto de Jean Bodin, de Juan Bodino, cuando las guerras de religión. Vale, a ver, este ya no es... Este no es Spinoza, ¿no? Sí. Nada puede ocurrir en ningún lugar del universo sin que Dios lo haya decretado así. Por tanto, Él, mayúsculas Dios, es por tanto el único poder actuante, de modo que cualquier cosa en todas sus partes es expresión de su voluntad y naturaleza. Esta es la doctrina exacta por cuya defensa se llamó a Spinoza ateo. Vale, y nada, ahí tengo más señalado, pero nada más, porque es que si no nos va a dar tiempo. A ver, siguiente. John Locke. A ver, prepárense, los amantes de John Locke, prepárense aquí para lo que hay. Que agárrense que hay curva. John Locke, el padre del empirismo británico, del sentido común británico. Bueno, Locke es el padre de la psicología moderna, cuyo nacimiento, cual monstruo etéreo o rareza poco natural, no fue nada sencillo ni afortunado. Si la mente de Locke hubiera sido más profunda, hubiera sido menos influyente. Compartía el nuevo talante de su época y fue capaz de guiarlo, una época que confiaba en el razonamiento sencillo y elocuente, y que ofrecía la salvación tanto en este mundo como en el otro, con la menor filosofía y la menor religión posibles. Las elegantes conveniencias de la vida son mejores que la horrible miseria. Locke todavía habla, o hablaba hasta hace poco tiempo, a través de muchas mentes modernas, en sus momentos de mayor sinceridad, de modo que era un victoriano en esencia 200 años antes de la reina Victoria. Las presuposiciones centrales de Locke, que Locke abrazó sinceramente y sin cuestionarlas, fueron las del sentido común. Él adoptó lo que llama un método histórico y claro, apropiado para, según sus propias palabras, ser admitido en la sociedad culta y en la conversación educada. Consistía en que todas las cualidades sensibles de las cosas, excepto la posición, la forma, la solidez, el número y el movimiento, eran sólo ideas nuestras, proyectadas y consideradas erróneamente como alojadas en las cosas. Aquí tienen otro supuesto empírico, como David Hume, que termina negando la realidad sustancial y la entiende simplemente como una especie de proyección de nuestra mente o que solo está en nuestra mente. Así es como el empirismo extremo termina negando la realidad. ¿Y por qué? Porque tiene como base una metafísica antisustancialista. Esto ya lo ha dicho Eric Voegelin y lo han dicho 20.000 que ya hemos leído por aquí. Es extraño que conforme la filosofía moderna transfiere cada vez más la visible riqueza de la naturaleza a la mente, parece que la mente pierda coraje y se avergüence de su fertilidad. Porque al mismo tiempo, al negar el conocimiento, pues claro, al final terminas negando, ¿no?, la función de la mente. Eso creo que lo decía Chesterton. Aquí, por una insensible modificación del significado de la palabra idea, se produjo una revolución decisiva en psicología. Las ideas significaban originalmente términos objetivos distinguidos en el pensamiento. Pero entonces las ideas empezaron a significar pensamientos, momentos o estados de conciencia y se convirtieron en átomos de la mente. De modo que el mundo material se hizo superfluo y el único problema científico era construir un universo con términos de psicología analítica. El mismo Locke no llegó tan lejos, él siguió asignando causas físicas y objetos físicos a algunas, al menos, de sus unidades mentales. El hecho es que hay dos tipos de psicología incuestionables, ninguno de los cuales describe un mecanismo de estados mentales incorpóreos como el que los seguidores de Locke desarrollaron en el idealismo moderno, confundiendo así al sentido común. En la filosofía se dan, igual que en la pasión y en el lenguaje, ciertos principios comparativamente firmes y hereditarios que conforman una suerte de razón ortodoxa y que se convierten o pueden convertirse en la gramática habitual de la humanidad. Entre los filósofos que son ortodoxos en este sentido está Aristóteles. Ellos imprimieron su lenguaje y su talante en la razón humana misma.
El resto de la ortodoxia ha hecho bien en perderse entre la multitud y quedar relegada al coro. La fragilidad de los filósofos heréticos, los que se salen de esa ortodoxia del famoso orden del ser aristotélico-platónico del que hemos hablado aquí como 50.000 millones de veces, la fragilidad de los filósofos heréticos es más llamativa e interesante, constituyen la chronique scandaleuse de la mente, esto es, la historia de la filosofía. Locke pertenece a los dos campos, estaba inquieto en su ortodoxia y era tímido en sus herejías. Como tantos otros iniciadores de revoluciones, se habría desmayado ante el resultado de su obra. Seguimos con John Locke. Toda criatura tiene derecho a ser lo que espontáneamente sea, no a lo que alguna clasificación previa pretenda que tiene que ser. La mente de Locke, protestante y revolucionariamente independiente, nos ofrece aquí un anticipo de Darwin e incluso de Nietzsche. Pero Locke era moderado incluso en sus radicalismos. Atención a esto. Una naturaleza humana completamente fluida se hubiera mostrado anárquica. Pero esa es la consecuencia de las ideas de Locke. Una naturaleza humana fluida. Esa palabra, fluido, les va sonando a cosa moderna de hoy en día. A ver, tampoco quiero viciarme aquí con el pobre John Locke. Todo el conocimiento provenía de la experiencia, de modo que nadie podía conocer el sabor de la piña sin haberla probado. A ver, esto de la piña no sé si ponerlo. Vale, no. Es cierto, sustancia no significaba realmente cuerpo en Aristóteles, no, tampoco era. En una palabra, él no era él, sino la idea de él, según la filosofía de John Locke. Tal intuición abre un capítulo nuevo no solo en su filosofía, sino en la historia de la autoestima humana. La humanidad quedaba invitada a pensar, por tanto, que no era una tribu de seres naturales, ni de almas con naturalezas específicas. Cada persona era una personalidad romántica o un personaje literario. Era simplemente lo que creía que era. Lo de, ya saben, ¿y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues lo que estamos viviendo ahora de ¿qué crees que eres? Y aquello que crees que eres o aquello con lo que te identificas, eso eres. Porque has perdido ya la realidad sustancial. Pues miren, aquí el bueno de John Locke que parece un santo. A ver, Berkeley. Berkeley es el de... Me he leído el texto de Berkeley. La Universidad de Berkeley se llama así por este Berkeley. Diálogos de Hylas y Philonous. A ver, Berkeley tiene una de las filosofías más raras de toda la historia de la filosofía, rarísima. Se llama idealismo empírico. Casi parece una contradicción. Pero creo que no sé si tengo algo más de... A ver... en la historia de la filosofía se suele considerar a Berkeley como un escalón entre Locke y Hume. Que ponía que a Berkeley que estaba como obsesionado con la resina de pino, que creía que a todo le quería aplicar resina de pino, ¿vale? Yo eso no lo sabía. Entre Locke y Hume, pero eso me parece a mí una tremenda injusticia, útil para componer manuales, pero originada en la manía de establecer una evolución en todo y, lo que es peor aún, una evolución en fila india. En realidad, ambos críticos de la opinión humana realizaron el mismo trabajo y disolvieron progresivamente la filosofía tradicional, convirtiéndola en otra cosa, aunque sin saber exactamente en qué. En efecto, apenas se preguntaban si era lógica considerada como psicología o psicología, si era lógica considerada como psicología o psicología convertida en metafísica. Vale, empezamos con Hegel. El capítulo se titula La filosofía de la historia sofística. Hegel. En Hegel, la sofistería y la ironía romántica fueron endurecidas por una tradición religiosa severa, bíblica y calvinista. La infidelidad, la herejía y la novedad eran las normas establecidas del progreso, ya en la época de Hegel, exactamente igual que ahora. Porque ahora estamos viviendo los últimos coletazos del mundo antiguo, no estamos ante los albores de una cosa nueva. Si todo lo que está pasando ahora ya se ve cuáles han sido los pasos que nos han llevado hasta ello. A ver, el capítulo 7 se titula ¿Por qué no soy marxista? Este y el siguiente es el que habla de Karl Marx. Dice Santayana, me hice con un ejemplar de Das Kapital y comencé a leerlo. A ver, si hay algún marxista por ahí, yo lo he sido, pero que no le, por favor, que tampoco como a los liberales, que no se le funda un plomo. Me hice con un ejemplar de Das Kapital y comencé a leerlo, pero cuando llegué a la definición de valor y tras un cuidadoso escrutinio me convencí de que no estaba soñando, tuve suficiente. En efecto, el libro afirma que el valor es creado por el...
por el trabajo y que es proporcional al tiempo que se trabaja, de modo que si a una persona vaga o torpe reparar un reloj le lleva 2 horas y a otra diligente le lleva 1 hora, el trabajo del perezoso tendría el doble de valor y se le tendría que pagar el doble. Soy perfectamente consciente de que, entretejido en ese absurdo económico, se encuentra un hilo de justicia mística al que volveré enseguida. Pero en el plano político y ético el absurdo es tan obvio que estoy seguro de que solo lo pudo sugerir algún vehemente motivo muy poderoso. Es una mentira vital como las que los entusiastas son capaces de propagar en interés de su causa. Propiedad privada, por supuesto, si se trata de la casa donde habito, la finca que la rodea, las joyas, los barcos o las mercancías que se heredan, o el producto de la industria personal. La propiedad privada añadiría entonces a la dignidad humana y sería algo bello, cortés y digno de respeto. Y aquí habla de lo que... 21 minutos. Bueno, de una economía pues como desustancializada, ¿no? Pero una cuenta bancaria, ese pobre rábano hendido, esa expresión de rábano hendido era de alguien famoso, no me acuerdo de quién. Ese pobre rábano hendido, que es una persona cuya única distinción es poder girar cheques mientras que los demás no pueden, de todos esos amos de la bolsa de valores que tienen tanto dinero, no sé qué, ¿tienen dinero o tienen números en un ordenador? En un tipo de economía moderna como esta, lo que ahora empiezan a llamar por fin capitalismo timador o capitalismo... capitalismo, pues, ¿cómo es? Falso, capitalismo fraudulento, una cosa de estas. La riqueza invisible, esa riqueza de la bolsa y tal, la riqueza invisible sin ninguna relación con la persona, ni con su historia, ni con sus capacidades, indefinida en cantidad, y que solo da a quien la posee la capacidad de disponer de dinero, ¿qué podría ser más ridículo o más desmoralizador? El comunismo tal vez defienda avariciosamente porque los pobres supongan que si... Tal vez se defienda avariciosamente porque los pobres supongan que si no hubiera ricos, ellos serían más ricos. Pero ¿acaso también pueda ser defendido ascéticamente, en tanto que eliminaría del corazón humano la preocupación por la riqueza? Por cierto, en la cita anterior, de eso de la riqueza invisible, recuerdan que los tradicionalistas, Bertrand de Jouvenel ya lo decía y otros muchos tradicionalistas, y aquí... a cuenta del comunismo, el comunismo solo se ha conseguido hacer que funcione en las comunidades pequeñas, en las comunidades de monjes, donde lo que se hace es renunciar y no querer más y más. ¿Acaso pueda ser defendido ascéticamente, en tanto que eliminaría del corazón humano la preocupación por las riquezas? Yo mismo estaría encantado de hacer voto de pobreza, dormir en una celda, tomar mi ración y vestir el hábito de monje. Tal pobreza, si fuera compatible con la seguridad, la limpieza y la intimidad, reduciría la atención que hay que prestar a los medios y aumentaría la atención que hay que prestar a los fines. ¿Es este el tipo de comunismo que los soviéticos establecerán? ¿O son materialistas en el peor sentido y están resueltamente decididos a que nadie se salga del triste nivel de su propia vulgaridad? Marx no era satírico, era un ardiente profeta hebreo y su maestro había sido el gran profeta Hegel, también esencialmente escatológico. Vale, dejamos aquí a Marx. Vale, este es graciosísimo, el de Herbert Spencer. Se titula... ¿Cómo era? Lo inconmensurable, ¿cómo era? A ver. Lo incognoscible, dice de Herbert Spencer. Al aceptar que la sustancia fuera llamada incognoscible, Spencer se exponía a una cuestión irónica. Si la sustancia es incognoscible, ¿cómo llegó a saber de su existencia? Vale, como Herbert Spencer tampoco es como muy conocido directamente... me le salto. A ver, el capítulo del modernismo, ya saben, la herejía, ¿cómo se llamaba el francés aquel? Leroy, puede ser, el del modernismo, es que ahora no me acuerdo. Que intentó meter dentro del catolicismo todas esas... Bueno, pues todas esas ideas del siglo XIX. En periodos más recientes se ha hablado de catolicismo liberal, una actitud asumida por algunas mentes generosas, aunque disociadas, demasiado asidas a su religión tradicional como para abandonarla, pero también demasiado débiles y demasiado esperanzadas como para no arder en entusiasmo por la libertad y el progreso modernos.
Si esas mentes hubieran sido, no diré que inteligentemente católicas, pero sí radicalmente cristianas, hubieran notado que esa libertad era simplemente libertad para ser condenado, y ese progreso no un avance hacia el verdadero bien del hombre, sino una recaída en vagabundeos paganos sin fin. Porque el cristianismo en su esencia y origen era un llamamiento urgente a arrepentirse y a salir precisamente del tipo de vida mundana que la libertad y el progreso modernos proponen como ideal para las naciones. Que se pudiera pensar que algo tan autocomplaciente y mundano como el ideal del liberalismo fuera compatible con el cristianismo, cuya primera iniciación, el bautismo, implica renunciar al mundo, podría fácilmente asombrarnos. A cuenta de los sacerdotes liberales, los escasos sacerdotes que eran liberales eran hombres de mundo, patriotas y oradores. Tales personas no podían alegrarse de una separación tajante entre el trigo y la cizaña, que en realidad no eran ya cristianos, ni de ningún incendio de la gavilla de las naciones, porque ellos no eran otra cosa que nacionalistas románticos y la idea de cualquier tipo de astillas les resultaba dolorosa. Anhelaban más bien una dulce cohabitación con todo el mundo y una pacífica tolerancia. Una guerra de religión les parecía un crimen, pero una guerra nacional les parecía gloriosa. El liberalismo, por mor del cual deseaban eviscerar su cristianismo, ha perdido ya su vitalidad. Sobrevive como una tenue tradición parlamentaria. Aquí está también Santayana profetizando en qué van a terminar todas esas estructuras surgidas de las revoluciones liberales, pues en una dictadura más, como ya veremos en el próximo vídeo que no se pueden perder, el de Santayana, el del americanismo. Impotente ante el empuje del socialismo que surge a sus espaldas. Esto también lo han dicho muchas veces los tradicionalistas. El catolicismo, al que querían ver mantenerse apaciblemente, está siendo expulsado de la vida nacional por expolios oficiales. Se está convirtiendo con rapidez en lo que fue al comienzo, una secta para alienar a los pocos que se le puedan adherir, en una sociedad pagana en la que están forzados a vivir. La pregunta sobre cuál es el cristianismo esencial o verdadero es espinosa porque cada partido le da el nombre de cristianismo genuino a lo que él cree. Por ejemplo, el profesor Harnack. Pero la esencia del cristianismo, como el resto de las cosas, es el cristianismo completo. De modo que la naturaleza genuina de una semilla está como mínimo también expresada, bueno, bla, 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 este no. A ver. Aquí, ¿recuerdan el libro, el de Nicolás Berdyaev? ¿Cómo se titulaba? Una nueva Edad Media. El de Nicolás, creo que era Una nueva Edad Media. El Renacimiento es radicalmente enemigo del cristianismo en no menor medida que la Revolución Francesa, que es la rebelión abierta posterior a contra las mismas tradiciones. La idea del Renacimiento es restaurar los modelos paganos en el saber aceptado, en filosofía, en los sentimientos y en la moral. Consiste en abandonar y revertir exactamente los votos del bautismo. En vez de renegar a este mundo perverso, los hombres del Renacimiento aceptaban, amaban y cultivaban el mundo con toda su pompa y su vanidad. Creían en la inocencia de la vida natural y en su perfección posible, o al menos sostenían la noble ambición de perfeccionarlo. En vez de renunciar a la carne, la alimentaban. Los hombres del Renacimiento estaban completamente poseídos por el demonio. A ver, que tampoco quiero que esto se haga eterno. El modernista ha dejado de ser cristiano para convertirse en un aficionado, o si se prefiere, en un experto en cristianismo. Cree, de modo incuestionable, en la filosofía, en la historia, en la filología, en la evolución, tal vez en el idealismo alemán. No cree en el pecado ni en la salvación, ni tampoco en la revelación. Porque es tan inteligente que él ya sabe que el cristianismo en realidad es solo un mito, porque eso le ha dicho la crítica moderna. Vale, eso es más o menos lo que dice Santayana, no tenía la cita exacta, pero eso más o menos. Se da baños de filosofía idealista, chapotea en la política liberal, acepta y acumula la exégesis racionalista y la historia eclesiástica anticlerical. Pronto se encuentra en cada punto particular distanciado de los actos y tendencias de la Iglesia a la que pertenece, y entonces sucumbe a la más patética de sus múltiples ilusiones. Se propone purgar a la Iglesia de modo que no se vea obligado a abandonarla.
lo dice él, si se convierten en protestantes, básicamente, pues inventad vuestra propia denominación, pero no intentéis cambiar la Iglesia. ¿Qué nos dice aquí? Porque más de un fanático solitario guarda por su situación externa mayor parecido con los apóstoles que el Papa. Pero qué sanador de mente o qué revivaliano de ahora predica la condenación del mundo natural y su vanidad, o la inversión de los valores animales, o la bendición de la pobreza y la castidad, o la inferioridad de los lazos humanos naturales, o el desprecio de la filosofía laica, aunque en un palacio lleno de mármoles paganos, es el Papa quien predica todo esto. Vale, el siguiente es Henry Bergson. He leído muy poco de Henry Bergson, el de la risa y poco más, y no me acuerdo de nada. A ver, el señor Henry Bergson, que a mí, cuando le veo en la foto más famosa que hay de Henry Bergson, con esa mirada, me da una pena, digo, es que me echa a llorar. Cuando Henry Bergson se iba a hacer católico, todo el mundo era judío en aquella época, pero como le coincidió la Segunda Guerra Mundial y por apoyar a su gente que estaba siendo masacrada y tal, pues no llegó a dar ese paso, ¿no? Pero en la foto me da una pena. Aquí Henry Bergson no sale bien librado en absoluto. Bueno, a ver, en la última página del capítulo del modernismo, bueno, es igual que total, si es que lo hemos leído en Gente Tradicionalista, lo hemos leído 50.000 veces. Bertrand Russell, es muy gracioso. Bertrand Russell era joven cuando... Bueno, no, tampoco se llevaría tanto con Santayana, ¿no? Sería algo más joven que Santayana, pero tampoco... A ver, lo que hace es... Santayana critica la crítica que hace Bertrand Russell al pragmatismo. Bertrand Russell no sale demasiado mal parado, tampoco bien, pero como de Bertrand Russell hemos hablado como 1.000.000 de veces, pues directamente no vamos a hablar más. A ver, ¿este quién es? El de la filosofía que viene, página 289, capítulo 13, el de Holt, E.B. Holt, que ni idea de quién es. La filosofía que viene, se titula el capítulo. No vacilo al decir que fundamentalmente se debe a lo siguiente, que la nueva filosofía americana, en tanto que fusión del trascendentalismo, el del trascendentalismo son Toreao, Emerson y todos estos. El pragmatismo, el inmediatismo y el realismo lógico se encuentra ella misma desconcertada, dado su confuso pensar, sus afirmaciones sin orden ni concierto, sus tradiciones sin digerir, el estilo grosero y sus palabras mal utilizadas. Nunca un grupo de pensadores había sido tan sofisticado ni había estado tan mal educado. Y eso vale para toda la filosofía moderna, que empieza a convertirse en un batiburrillo, en un galimatías, cada uno con sus historias, que ya no hay ni por dónde agarrarlo. A ver, ¿este cuál es? Vale, este se titula Herejía filosófica. El trasfondo de los sistemas filosóficos, la ortodoxia en torno a la que giran las herejías, no es ningún cuerpo de doctrina cerrado o privado. Es solamente la imaginación común y el buen sentido de la humanidad. Aquí el sentido común, lo que ha guiado siempre, me imagino que a todos los pueblos, pero bueno, pues como estamos hablando de Europa, pues Europa y el mundo occidental. Es simplemente el buen sentido de la humanidad, que es tradicional, convencional, incoherente y en gran parte erróneo, como las suposiciones de una persona irreflexiva, algo que es, con todo, ingenuo, aceptable prácticamente, razonable en lo fundamental y capaz de corregir sus propios errores. La herejía no es así. La herejía no es así un mero error ni cierta parcialidad innata, a la que todos los seres naturales estén condenados por el carácter limitado de sus experiencias y capacidades. Es más bien un error innecesario, un partidismo rebelde, la defensa deliberada de algo cuando la evidencia en su contra es pública y obvia. Es un pecado contra la luz de todos esos filósofos modernitos. Bueno, a ver, Dewey de John Dewey, el de él, ¿cómo es? El constructivismo, ¿verdad? John Dewey, a ver. El conductismo. Vale, yo ya a partir de esto, de principios del siglo XX, es que me pierdo, de verdad. O sea, cada uno tiene su historia, tiene su sistema. Dice de John Dewey, en esta reseña se me perdonará que no intente resumir sus tesis principales en su propio lenguaje, considerando especialmente que su lenguaje es, como afirma él mismo, el obstáculo más importante o el único para entenderlo.
llega ya un momento en que las cosas se ponen muy raras. Dices, mira, oye... Bueno, y aquí aparecen todos estos que van saliendo ya. Pues William James, el del pragmatismo que salió el otro día. Su americanismo, como el de Emerson, era suyo y lo llevaba dentro. ¿Acaso representaba más la América del pasado que la del futuro? En Dewey, por el contrario, como en la ética y en la ciencia actuales, hay una ubicua tendencia casi hegeliana que disuelve al individuo en sus funciones sociales y a todo lo sustancial o real en algo relativo o cambiante. Esta es la consecuencia de todas estas filosofías modernas, que no son tan modernas porque vienen desde muy antiguo en todo eso de que termina quitándole sustancialidad al mundo real. Y eso no puede terminar bien porque el mundo real es... ¿real? Bueno, pues sin más, lo dejamos ya. Son las 10 menos 25 y no pueden perderse el siguiente de Santayana, el que se titula Americanismo. Y sin más, hasta la semana que viene.